entiendo que esta conferencia está más orientada a la gente más joven, a los alumnos. Y bueno, es posible que algunos de los que ya tenéis más experiencia, pues ya me hayáis escuchado hablar de temas parecidos, semejantes. Pero realmente me parece que es un tema que es importante. Hay posiblemente varios aspectos de matemáticas que sin duda alguna lo hacen especiales, ¿no? El primero es que es una ciencia relativamente pequeña, ¿no? Si uno realmente compara lo que los países invierten en ciencia en otras, incluso en áreas vecinas como la informática, sin hablar ya de la astrofísica y las ciencias experimentales, ¿verdad? Pues uno se da cuenta que la matemática pues, es relativamente pequeño en presupuesto, ¿no? Sin embargo, es extremadamente importante, ¿no? Porque está en el epicentro de todo lo que es el árbol de la ciencia, ¿verdad? De hecho, matemática es una palabra del griego antiguo que en la época lo que quería decir es lo que se puede saber, lo que sabe. O sea que de alguna manera en la época la temática era el baúl del conocimiento del que luego fue emanando todo lo demás, ¿no? Y pues, hoy en día, a pesar de que hace 30, 20 años no era del todo visible, ¿no? Luis Adauto no quería decir cómo era el ambiente matemático en Brasil, pues hace igual 70 años, ¿no? Que él se hizo un profesional de esa ciencia, era bastante poco previsible. La matemática es uno de los diplomas más demandados en el mercado laboral, ¿no? Y eso es porque de alguna manera las matemáticas están en la raíz de todo lo que se puede hacer, como indica su propia etimología. De la matemática es fácil derivar, pues a través de la lógica, a la filosofía, a la física, a las demás ciencias. Todas las ciencias se han ido matematizando de una manera u otra, ¿no? Ha habido ciencias que lo han hecho bastante, ¿no? Como la biología. Vemos que, pues no sé, hay ecuaciones de reacción-difusión que se desarrollan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Con gente como Kolmogorov, etcétera, para modelos, para fenómenos que tienen que ver con la biología, ¿no? Las contribuciones de Alan Turing, ¿verdad? Que es él, durante la Segunda Guerra Mundial, que aparte de haber construido la máquina Enigma que descifra el código de comunicación secreto de los nazis y que contribuye definitivamente a la victoria dada, es el mismo el que no pone de manifiesto a través de las ecuaciones de reacción-difusión, de sistemas de reacción-difusión y una interacción un poquito sorprendente, que la vamos a ver luego en el control entre las diferentes componentes, da lugar a inestabilidades que pueden explicar los patrones, ¿no? Pigmentos de la piel que, como todos sabemos, pueden ser muy distintos, ¿no? Son bandas en las cebras y puntos o motas en los tigres, ¿no? Esa unidad de las matemáticas pues, hace que hoy en día los jóvenes, pues, cuando llegan al mercado de trabajo con un diploma de matemáticas, se encuentren con la sorpresa de que son más demandados, ¿no? Porque precisamente las matemáticas valen para todo, ¿no? Valen para el mundo de las finanzas y sobre todo valen hoy en este mundo hiperconectado, este mundo de la información, este mundo en red, globalizado, en el que los retos ya cada vez son más complicados, son más complejos, pues porque todo está cada vez más entrelazado, ¿no? Entonces creo que es importante de vez en cuando, y sobre todo cuando uno es estudiante, porque como estudiante, pues uno estudia la matemática en dosis, ¿no? En compartimentos, ¿no? Está análisis, está topología, está geometría, está álgebra, está probabilidad, está el análisis numérico, parece que todo está separado, pero en el fondo todo es parte es un prisma, ¿verdad? Son todas de un prisma que creció, bueno, de manera un poquito desordenada, pero sin duda absolutamente coherente a través de la historia, ¿no? Y es importante a la hora de integrar todos esos conocimientos e intentar quitar, digamos, la parte más técnica,
ir a esa parte, a esos elementos más constituyentes, más fundamentales, que son los que constituyen el esqueleto de esa ciencia, que es el que sustenta luego todo el crecimiento, ¿no? Como en el propio organismo humano, ¿no? No podríamos ser humanos si no tuviéramos un esqueleto, ¿verdad? Ni siquiera el cerebro podrá trabajar, vivir sin él. Bien, la teoría del control, cuando uno busca en los orígenes, escribimos un artículo hace años con Enrique Fernández Caras sobre la historia de la teoría del control y ahí citábamos una de las fuentes que se suele atribuir como origen un poco de lo que es la filosofía del control, ya en los libros de Aristóteles sobre política, cuando él habla de la importancia de la automatización de los procesos para liberar al ser humano de las tareas que lo esclavizaban, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que poco a poco vamos descubriendo cada vez más, ¿no? Pues el coche autónomo, tal vez, pues las versiones más sofisticadas, ante Aristóteles no podía imaginar, ¿no?, que un día los humanos irían en vehículos, que serían propulsados por combustible, ya fuera, ¿no?, petróleo o electricidad, pero que ni siquiera necesitasen conducir, ¿no?, para poder viajar, ¿no? De eso hubo muchos pequeños avances, algunos, pues yo mismo, cuando yo era pequeño, pues por ejemplo, no había termostato en las casas, de modo que para regular la calefacción había que encender, volver a apagar. Las televisiones no tenían un mando a distancia, parece hoy absurdo, ¿no?, que uno pueda tener una televisión sin mando a distancia. Bueno, pues había televisiones sin mando a distancia. De modo que cada vez que uno quería ver un canal tenía que levantarse y apretar el botón para cambiar de 1 al 2, al 3, etcétera, ¿no? Son pequeños procesos que se han ido automatizando y nos han permitido ser cada vez más libres, ¿no? De modo que no nos tenemos que ocupar de la temperatura. Nosotros elegimos en el termostato 22 grados y es el sistema de calefacción. Bueno, por lo que me decís, en João Pessoa, más bien el de aire acondicionado, ¿verdad?, el que se va a preocupar en que esa temperatura esté permanentemente en 22 grados a través de un control que se denomina BAM-BAM, ¿verdad?, que es el control sencillo, es el control de encender, apagar, on y off, simplemente, ¿no? De modo que el termostato es un chivato que en cuanto a la temperatura João Pessoa sería sube de los 22 grados, enciende el aire acondicionado. En cuanto de nuevo el chivato dice ya estamos por debajo de 22, lo va a volver a apagar, la temperatura otra vez por la difusión de la temperatura del calor exterior va a aumentar y de una manera intermitente, oscilatoria, y bam bam a ir controlando ese proceso de manera automática, ¿no? Eso es. Esa idea original de Aristóteles se desarrolla a lo largo de 2500 años y da lugar, en particular, pues, a la revolución industrial, ¿verdad? Y bueno, pues toda esta tecnología que hemos ido desarrollando en el siglo XX, la aviación, las telecomunicaciones, todo lo que se nos pueda imaginar, ¿no? Ocurrir, Internet, los ordenadores, etcétera, ¿no? Y hay varios informes, hay 2 informes que hizo SIAM, la Sociedad Americana de Matemática Aplicada, que, como sabéis, pues actúa un poco a nivel mundial, ¿no? Se llama Society for Industrial and Applied Mathematics. Y entonces en particular, hay un informe en el año 2003 que se redactó sobre Controlling an Information Rich World. Ya anticipaba un poco que en la nueva era del siglo XXI el gran motor de lo que iban a ser los cambios científicos y tecnológicos más importantes iba a ser la comunicación, la información, la capacidad que tenemos ahora en particular de desarrollar un seminario en Zoom, ¿verdad? Y estar todos juntos, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. En la portada de ese informe, que se puede descargar online, hay una fotografía que a mí me gusta mucho y en la que vemos algunos de los elementos de lo que han sido un poco la ingeniería del control, ¿no? Arriba a la izquierda vemos este compás que da vueltas, es el péndulo, es el mecanismo de bolas de regulación de la máquina de vapor, ¿no? Ese mecanismo de bolas
que es el mismo que se utiliza en la olla de presión en casa, ¿no? Que lo que hace es que cuando sube mucho la presión en el interior hay un eje que da vueltas y eso hace que se libere una válvula de modo que la presión, el vapor, pueda ser liberado, bajar. Eso fue uno de los elementos clave para la revolución industrial, ¿no? Así empezaron a funcionar las locomotoras, ¿no? Fue el mecanismo de regulación de la máquina de vapor, que el primero que estudió la estabilidad de ese mecanismo a través de ecuaciones diferenciales fue Lord Maxwell, ¿no? El mismo de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Vemos un microchip, vemos un robot, vemos un termostato, vemos el primer avión de los hermanos Wright, vemos una célula en evolución que representa un poco pues, todo lo que tiene que ver con la biomedicina, vemos redes de comunicaciones, vemos aviones y tal vez para dar un ejemplo de las dos maneras que existen para controlar un sistema, me suele gustar mostrar este ejemplo que es bien sencillo, en el cual lo que queremos es reducir el ruido, ¿no? O sea, el control del ruido, la reducción del ruido es algo que es importante. A todos nos gusta, bueno, de vez en cuando nos gusta que haya mucha música y que haya mucho ruido y también nos gusta a veces que haya silencio, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurar el silencio? ¿Cómo podemos de manera general garantizar que las propiedades acústicas de esa sala en la que estamos escuchando el concierto son adecuadas? Pues queremos que el ruido, que sabemos se propaga a través de la ecuación de ondas tridimensional, ¿no? Como un campo de presiones, ¿verdad? No vemos esas ondas, pero esas ondas se propagan en el aire como ondas de presión, que son las que hacen que vibren nuestros tímpanos y nuestro cerebro interpreta después en forma de sonido, ¿verdad? Pero en el fondo no deja de ser más que una onda acústica que va deformando ese aire hasta que llega a nuestros receptores, ¿verdad? ¿Cómo podemos controlar ese sonido? Pues una manera es simplemente el control pasivo, el diseño. En el dibujo de la derecha vemos el efecto que tiene en el vecino de abajo si uno decide jugar a la pelota con una pelota de billar, ¿verdad? Y lo hace en un suelo de mármol, ¿verdad? Pues ese ruido va a traspasar al suelo de abajo y va a resultar insoportable para el vecino, ¿no? Sin embargo, si ponemos una moqueta muy gorda, ese ruido va a ser absorbido por la moqueta, por la alfombra, por el tapiz y va a hacer que no pase al vecino de enfrente, ¿no? Por eso a veces cuando uno va a esos hoteles, si alguno tiene alguna vez la oportunidad de ir a uno de esos hoteles de 5 estrellas y tal, pues de repente le llama la atención el espesor que tiene la moqueta, ¿no? Bueno, el espesor que tiene la moqueta no es para pasar el aspirador, ¿verdad? Sino que es precisamente para una mejor insonorización. Bien, eso sería el control pasivo a través de un mecanismo simplemente de diseño. Uno diseña bien un aula plenaria en la universidad, uno diseña bien una iglesia, uno diseña bien un auditorio y con eso garantiza una buena acústica, ¿verdad? Por eso suele decir, oye, esta sala de conciertos, qué buena acústica tiene, ¿verdad? Bien. Y a la izquierda vemos, sin embargo, un control feedback, un control activo, un control que está actuando permanentemente en el que combinamos sensores y actuadores, ¿verdad? Lo mismo que hacemos cuando conducimos, ¿verdad? Conducimos y nosotros somos el sensor y somos el actuador. Nosotros sabemos cuando la velocidad es excesiva y frenamos y sabemos cuando la velocidad es demasiado pequeña y podemos acelerar, ¿verdad? Pues lo mismo a la hora de controlar un circuito en el cual queremos absorber el ruido, ¿verdad? Lo hacemos a través del antirruido. Tenemos, por tanto, dos conceptos, sensores y actuadores, y controles que en este caso actúan de manera feedback, ¿no? Feedback que traducido al español es algo así como mecanismo de retroalimentación, ¿no? Que seguramente en portugués sería algo muy parecido, ¿verdad? Bien. Eso es la teoría del control, pero claro, la teoría del control no está aislada, está conectada con otros campos muy clásicos, ¿no? Como es el del cálculo de variaciones, ¿no? Fue Euler ya el que dijo que en el universo tan perfecto creado por un sabio ser superior no hay nada que escape a la ley de los máximos y de los mínimos, ¿no? Pues uno de los temas más clásicos del análisis, ¿no? Cálculo de máximos y de mínimos, ¿verdad? Que parece algo un poco anecdótico y es algo tan trascendental como que la manera en que nosotros entendemos la coherencia del universo
está precisamente basada en ese principio, ¿no? Estamos siempre, por tanto, buscando máximos y estamos buscando mínimos, estamos buscando equilibrios y al hacerlo estamos también buscando las configuraciones óptimas, estamos controlando sistemas, ¿no? El cálculo de variaciones es una disciplina que daría lugar para muchísimas charlas, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Tal vez uno de los ejemplos más sencillos de aplicaciones son las desigualdades isoperimétricas, ¿no? Que dicen que la figura del plano que con un perímetro dado contiene la máxima superficie es la circunferencia, ¿verdad? Cualquier otra figura que hagamos que no sea un círculo perfecto siempre va a tener demasiado perímetro para el área que contiene, ¿de acuerdo? De modo que si queremos maximizar el área con un perímetro dado, la respuesta siempre va a ser el círculo, ¿no? Y eso es algo que se ha implementado tradicionalmente en las ciudades a la hora de diseñar ciudades con perímetros circulares, ¿verdad? Lo cual permite, por una parte, asegurar la máxima superficie habitable, vivible, y por otra parte, minimizar un perímetro que en la época pues era siempre arriesgado en la medida en que el perímetro era la frontera a través de la cual la ciudad podía ser invadida, ¿no? Y vemos configuraciones de ese tipo en lugares tan distintos pues como Cartago al norte de Túnez, no es Cartagena, sino que es Cartago al norte de Túnez, ¿verdad? Hay una Cartagena en España justo en el sur mirando también hacia África, frente a frente, pero este es el Cartago al lado de Túnez, de la ciudad de Túnez, y Colonia en Alemania, ¿no? Fermat, uno de los grandes héroes de las matemáticas, él pensó, por ejemplo, como sabéis, Fermat no era un matemático profesional, ¿no? Pero él era alguien muy curioso, se planteaba problemas de la física, de las matemáticas, intentaba resolverlos. Él se preguntó por qué, si ponemos un lápiz en el agua, en un vaso de agua, lo vemos torcido, ¿no? La ley de la refracción de Snell, de la luz, ¿no? Y él conjeturó que si la luz, se refracta al pasar del aire al agua, lo hace porque también la luz, ¿no? Lo mismo que las personas que siempre tienen prisa, ¿verdad? También la luz lo que busca siempre es el camino más corto en el cual va a llegar en tiempo mínimo de un tiempo a otro, ¿verdad? De un punto a otro. Él conjetura esa ley. Esa anécdota la tenéis recogida en este libro maravilloso de Heyer y Wanner. Heyer, que es el padre de Heyer, que luego tuvo hace poco la medalla Fields por sus contribuciones a las probabilidades, ¿verdad? Pero en principio Heyer y Wanner son dos expertos analistas de análisis numérico que en particular desarrollaron pues una gran parte de la teoría de los métodos simplécticos y geométricos para sistemas hamiltonianos. Tienen también dos libros maravillosos. Uno es sobre el análisis, sobre la historia del análisis, y otro es sobre la historia de la geometría. En el libro sobre la historia del análisis cuentan la anécdota de Fermat, ¿no? Y Fermat conjetura ese principio, pero luego no es capaz de hacer la demostración. Esa demostración que hoy es un ejercicio sencillo, porque al final hay que minimizar una parábola, y para minimizar una parábola no hay más que calcular una derivada y calcular dónde esa derivada se anula. Ese problema Fermat no lo sabe resolver, y cuando se lo comunica a sus colegas, un Fermat pues, que tenía un ego relativamente grande, ¿no? Lo reconoce diciendo que este problema no es uno de los más fáciles, ¿no? Por eso, ya me habréis oído más de una vez ese chiste. Siempre suelo decir a los alumnos que cuando estén en un examen oral y el profesor le pregunte algo sobre un tema del que no tienen ni idea, siempre pueden contestar elegantemente, profesor, ese problema no es uno de los más fáciles, ¿verdad? Bien. El cálculo de variaciones también tiene otros héroes, como Monge, por ejemplo, Gaspar Monge, que tiene una calle en el barrio 5 de París dedicado a él, ¿no? Y que él, pues en la época también, como Fourier, acompañando a Napoleón en sus aventuras, ¿no? En la conquista de otras tierras, en particular de Egipto, claro, se planteaban problemas prácticos, ¿no? Como por ejemplo que había que mover grandes masas, por ejemplo, de armamento de un lugar a otro, ¿verdad? O en las construcciones había que mover
grandes masas de tierra de un lugar a otro, ¿no? Y entonces escribió un artículo en 1781 que es sobre la teoría de Blé y de Ramblé. No sé cómo se diría eso en portugués, ¿no? Ni siquiera sé muy bien cómo se dice en español, ¿no? Pero es cómo transportar montañas de arena para cubrir agujeros que has hecho, ¿no?, en excavaciones en otros lugares, ¿no? Algo que parece muy lógico, ¿no? Que hoy en día a veces se hace también incluso con la basura, ¿no? Que se va acumulando ¿no?, en hondonadas, en valles, y eso al cabo del tiempo se convierte en un nuevo lugar donde se puede construir, ¿no?, echando tierra encima para que pueda volver a florecer la vida, ¿no? Entonces, es un problema de transporte óptimo. Eso da lugar también a grandes avances de matemáticos y, en particular, hoy en día se conoce como la teoría de transporte de Monge-Kantorowicz, porque Kantorowicz fue, en el ámbito de la teoría económica, uno de los que desarrolló pues, ese tipo de ideas y por ello obtuvo el Premio Nobel de Economía, ¿no? Y nuevamente, en el ámbito de la economía, de lo que se trata más bien es de intentar diseñar mecanismos de distribución de recursos, ¿no? Estamos hablando de transportar riqueza, aunque la riqueza es algo que a veces es un intangible, porque el dinero ahora ya casi no tiene ni monedas ni billetes, ¿verdad? Pero se trata de redistribuir la riqueza. Estamos hablando, por tanto, de problemas de transporte óptimo que también tienen que ver con el control y el cálculo de variaciones, ¿no? Desde un punto de vista más computacional, hoy en día, estos problemas ahora ya empiezan a ser relativamente accesibles, porque uno dice, bueno, pues si tengo que buscar máximos y mínimos, en los casos sencillos lo puedo hacer calculando derivadas, pero ya sabemos que eso solo se puede hacer en problemas académicos de 1, 2, 3 variables. En cuanto tenemos un mínimo ya restringido, tenemos que calcular los multiplicadores de Lagrange. Eso empieza a ser más difícil, pero computacionalmente se puede hacer. Se puede hacer a través de métodos de descenso de gradiente, porque simplemente de lo que se trata es de inicializar un algoritmo y decirle simplemente al algoritmo que vaya avanzando de un punto a otro, siempre en la dirección del gradiente con un signo menos, que es como está indicado en ese algoritmo iterativo, ¿no? Estamos de esa manera reproduciendo en el ordenador como un sistema dinámico discreto algo que en un marco de tiempo continuo sería lo que se llama los sistemas gradientes, cuya estabilidad, la convergencia de las trayectorias, ese mínimo, pues vendría dado pues, por la teoría de Lyapunov, ¿no? Bien, eso es, digamos, en contextos donde tenemos una cierta conocimiento de la topografía o de la geometría del horizonte, de la superficie en la que estamos moviéndonos, ¿no? Pero hay casos en los que nos encontramos con situaciones ya absolutamente caóticas, mucho más difíciles, ¿no? Como es ese ejemplo de ese dibujo a la izquierda, donde vemos el azul mezclado con el rojo. No sabemos muy bien lo que es, podría ser la arena en la playa o podría ser la superficie de un coral, ¿verdad? O tal vez de una planta o de cualquier otro organismo vivo, ¿no?, microscópico. Vemos una situación fractal, caótica, donde el azul y el rojo está tan mezclado que si a uno le dijera, no, no, tú camina por el camino rojo, pues hombre, sería casi imposible que uno llegara a cualquier destino y no acabara en un loop, ¿no?, en un círculo cerrado laberíntico, ¿verdad? Y por eso en esos casos, esos algoritmos que antes he mencionado, que son gradientes, que son deterministas y que están basados en nuestra intuición y comprensión de la geometría en la que nos movemos, pues se trata de algoritmos, por eso se llaman de Monte Carlo, que están basados simplemente en la idea del casino, ¿no? Bueno, pues si no tienes ni idea, pues lanza una piedra al azar intentando que esa piedra te vaya descubriendo tal vez configuraciones mejores a las que ya tenías, ¿no? Y en ese contexto hay otra receta que yo una vez se lo escuché a Vladimir Arnold, que también uno de los grandes matemáticos del siglo XX, ¿verdad?, que ruso-judío, que dio una conferencia en Nueva York porque le habían dado el premio del tiempo, y por eso tenía que dar una conferencia plenaria ante el público. Yo en aquella época estaba en el Curran Institute haciendo un postdoctorado. Allá estaba, por ejemplo, gente también como André Nagbin, que muchos de vosotros conocéis también, matemático brasileño, y estábamos en esa conferencia
Y entonces Arnold hizo una pregunta, hablaba sobre los principios de Newton, hizo una pregunta al público sobre una ecuación muy grande en la cual preguntaba la solución, ¿no? Y hubo uno que levantó la mano y dijo, 1. Y Arnold se quedó sorprendido de que hubiera acertado y le dijo, ¿cómo has acertado la respuesta a un problema tan complicado, ¿no? Y la persona que estaba en la audiencia le dijo, bueno, pues porque cuando uno no tiene ni idea, lo mejor que puede hacer es responder o 0 o 1, ¿no? Y yo elegí 1, ¿vale? Bueno, eso es Montecarlo, ¿verdad? O sea, que esa es la segunda receta a los alumnos, ¿no? Si después de haber respondido lo de Fermat el profesor sigue insistiendo, pues bueno, responde 0 o 1, que posiblemente eso maximiza la posibilidad de acertar, ¿no? Bien, la teoría del control, que se inspira pues un poco en esa idea filosófica de Aristóteles de automatizar procesos, poco a poco a través de esas ideas de Euler, del cálculo diferencial, del cálculo de variaciones, va tomando forma, ¿verdad? Empieza a avanzar ya de la mano de la revolución industrial incipiente. Es primero Ampère, ya en el siglo XVII, creo, y mucho más tarde Norbert Wiener, que ya en el siglo XX es el que acuña la terminología de cibernética, ¿no? Y Wiener la define, la cibernética, como la ciencia del control y la comunicación en animales y máquinas. Lo que hace Wigner es definir un poquito más precisamente lo que ya Aristóteles había anticipado, ¿no? Aristóteles habló de automatizar procesos para liberar al hombre y Wiener lo que hace ya es establecer un vínculo entre el hombre y la máquina, porque es la libertad del hombre la que se gana a medida que tenemos máquinas cada vez más eficaces, ¿verdad? Y también introduce una noción importante que ya hemos mencionado antes, y es la dualidad entre la comunicación y el control. Es decir, para poder controlar, para poder actuar adecuadamente, necesitamos comunicación, necesitamos información, necesitamos sensores, ¿verdad? Por eso es tan peligroso conducir cuando llueve demasiado, cuando hay demasiada niebla, ¿no? Porque si uno no puede ver, no puede conducir bien, ¿de acuerdo? Necesitamos sensores, necesitamos ver para poder conducir, para poder actuar. Necesitamos sensores para poder manejar esos controladores o esos accionadores, ¿no? Bien, la cibernética posiblemente la identificamos con la robótica. Claro, hoy en día empezamos a estar relativamente acostumbrados a ver, pues eso, elementos biónicos, ¿verdad?, en personas que han perdido algún miembro. Bueno, parece algo casi hasta, bueno, ya relativamente consolidado, que no nos sorprende, ¿no? Sin embargo, pues como podéis imaginar, la cantidad de ciencia que hay ahí es algo sorprendente, ¿no? Y todavía estamos en la infancia, yo diría, de esa teoría, ¿verdad? De esa tecnología. Porque, claro, lo que nosotros aprendemos ya de niños, que ya con un año sabemos manejar los dedos o aprendemos a ir manejando los dedos, 1, 2, 3 años hasta ganar la agilidad para poder mover los dedos y sujetar un pequeño objeto, ¿verdad? Eso que nosotros aprendemos como humanos, ¿verdad? De manera espontánea, ¿verdad? Porque nuestro cerebro va simplemente practicando y aprendiendo al hacerlo, también al confundirse, ¿verdad? Se da cuenta que uno aprende que una aguja pincha, pues cuando le pincha, ¿no? O aprende que el fuego quema, pues cuando se quema, ¿verdad? Cuando experimenta el dolor que supone el, 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 el exceso de calor, ¿no? Entonces, eso que el hombre hace de manera espontánea, conseguir que las matemáticas puedan escribirse en forma de un algoritmo para que lo pueda realizar una máquina, es algo extremadamente complejo y en lo que todavía estamos en la infancia, diría yo, ¿no? A pesar de todo lo que se ha avanzado. La teoría del control adquiere una forma, en la mayoría de los casos, de sistemas dinámicos, en los cuales de lo que se trata es de intentar, pues, conducir un satélite a la Luna. Ahí se oye un ruido, ¿no? No sé si alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? Sí.
Se trata de, en la mayoría de los casos, se escriben como sistemas dinámicos en los que uno quiere regular la temperatura, quiere conducir un vehículo, quiere, como hemos dicho antes, regular los parámetros económicos, equilibrar la economía de un gran país, como puede ser Brasil, intentando redistribuir la riqueza, ¿verdad? Algo que todavía me parece que está bastante pendiente. Y entonces, al final, lo que uno hace es escribir en ese vector de estado, que depende del tiempo, x de t, ¿verdad? Esas cantidades de interés, y lo que intenta es, a través de un sistema dinámico, entender cómo esas variables de interés van cambiando y cómo, a través de un control u de t, que son pues las políticas de educación, las políticas de salud, las políticas económicas, la acción de aceleración, etcétera, que podemos introducir en nuestro vehículo o en cualquier otro sistema social, intentar regular esa variable para que alcance el estado que nosotros queremos, ¿no? Y eso, la gran maravilla de un poco de las matemáticas es que algo tan complejo como eso se puede al final explicar en términos del álgebra lineal, simplemente calculando el rango de una matriz en la cual vamos entendiendo, ¿no? Como en un cubo de Rubik, ¿verdad? Complejo, cómo las diferentes componentes del vector de control B se van acoplando con las componentes de esa matriz o ese operador A, que es el que va generando la dinámica, ¿no? Y de esa manera vamos consiguiendo pues hilar ese complicado ovillo que permite pues controlar un sistema que puede llegar a tener miles o incluso infinidad de variables, ¿no? Como pasa en el caso de las derivadas parciales. Todo eso llevado ya a través de esos principios que hemos dicho, ¿no? Un sistema dinámico, la controlabilidad de un sistema a través del álgebra y la geometría diferencial. Obviamente, cuando el sistema es no lineal, tenemos que acoplar la geometría diferencial para la dinámica y los principios de linealización, junto con el análisis numérico a la hora de calcular óptimos, de calcular mínimos, como hemos dicho antes, a través de métodos gradiente, pues nos permiten, por ejemplo, que el MATLAB sepa, por ejemplo, aparcar un coche, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo MATLAB aparca un coche, ¿no? Tenemos un carro que está aquí arriba y que tenemos que colocar aquí abajo. Entonces, obviamente, no podemos trasladar ese coche. El coche no tiene permitido moverse en esa dirección diagonal, y cuando le pedimos a MATLAB, con las restricciones del sistema dinámico correspondiente, que lo haga, encuentra esta solución. Bueno, es una solución bastante inteligente y es pues más o menos lo mismo que hacemos nosotros, pues con no tanto éxito, ¿no? Sino que tengamos que hacer unas cuantas iteraciones más, pues porque en la práctica el humano es mucho más torpe que el MATLAB, ¿no? Esto es un ejemplo un poquito más sofisticado, en el que ahora lo que vemos es un vehículo que tiene por detrás dos vagones enganchados, ¿no? Podría ser un gran camión de transporte, ¿no? Y como vais a ver en este caso, el algoritmo es bastante más complicado, ¿verdad? Por eso hay varios carnés, permisos de conducir, ¿no? En España creo que son el A y el B, ¿no? O sea, hay un permiso de conducir que te permite conducir vehículos normales, autos, carros y motocicletas, y hay otro permiso que necesitas para camiones, ¿no? Y la razón es la siguiente, ¿no? Para poder mover ese camión y aparcarlo, como veis, la trayectoria es bastante más complicada, ¿verdad? Porque quien controla el camión solo controla el vehículo principal de adelante, y sin embargo tiene que asegurar que todos los que están remolcados también acaben en buen lugar, ¿no? Y luego hay algoritmos de control más eficaces que alguna vez habréis visto, por ejemplo, pues es el algoritmo asiático, ¿verdad? Ese es mucho más eficaz a la hora de controlar, pero es poco realista. Bien, el diseño óptimo, como todos sabéis, es algo que todos entendemos. Si nos hablan de diseño, pues posiblemente pensemos en la moda, pensemos en la escultura, pensaremos tal vez en la arquitectura, ¿verdad? Todos entendemos lo que significa el diseño, ¿no? Pero matemáticamente, pues también tiene un sentido, y en realidad es otra de esas ideas que está hermanada con el control y el cálculo de variaciones, y que también viene de manera decisiva en todo lo que es el avance tecnológico, y que vemos, por ejemplo, pues en el diseño de los coches, ¿no? Que cada vez vemos, por ejemplo, pues hace 50 años
los coches eran como una caja de zapatos, ¿no? En cambio, ahora todos los coches pues, tienen una forma mucho más aerodinámica, ¿no? Incluso los coches más utilitarios empiezan todos a tener diseños más curvilíneos, más aerodinámicos, ¿no? Lo mismo pasa con los aviones, que han evolucionado enormemente, y todo eso es gracias a las matemáticas del diseño óptimo, ¿no? En el caso del avión o de un coche, como podría ser este coche de Fórmula 1, ¿verdad? ¿De qué se trata? Pues siempre, como dijo Euler, se trata de encontrar un máximo o un mínimo, ¿no? Y lo que queremos es siempre, cuando decimos que un coche ha sido diseñado o un avión ha sido diseñado de manera óptima, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que es óptimo, ¿por qué? Porque consume poca gasolina, porque dentro del habitáculo es acústicamente muy confortable, es muy silencioso, porque es muy estable, ¿no? Es decir, no vamos a perder el control con facilidad, porque corre rápido, porque su estructura es robusta, en caso de una colisión va a soportar bien el choque y no va a transmitir toda esa energía al cuerpo humano que va dentro. Ese es el concepto en el caso del avión, pues lo mismo, buscamos la sustentabilidad, buscamos que sea verde, ¿no? Que sea de bajo consumo, que tenga un largo alcance para poder cruzar océanos, ¿verdad? Pues no sé, ir de Europa, de aquí, de Múnich a Ciudad de México o a Sao Paulo, no sé si hay vuelos directos a Recife, pues serían igual 12 horas de vuelo, ¿no? Necesitamos aviones que sean capaces de, sin hacer paradas, porque no queremos que se pare en medio del océano, poder realizar ese vuelo de larga duración, ¿no? Y obviamente todo eso es extremadamente complejo desde un punto de vista matemático, porque tenemos que saber escribir en términos de matemáticas qué significa que la forma de un avión sea óptima de cara a todos esos criterios, ¿no? Con además el añadido de que todos sabemos que el coche Fórmula 1 no tiene la misma forma que el coche utilitario que utilizamos nosotros para nuestro transporte, tampoco tiene el mismo precio, ¿verdad? Un coche de Fórmula 1 es mucho más caro que un coche utilitario, pero tampoco tiene la misma forma porque tampoco tiene la misma función, ¿verdad? Nosotros queremos un coche que nos pueda durar 5 o 10 años, que no consuma mucha gasolina, y en cambio en un coche de Fórmula 1 lo que queremos es ganar una carrera, ¿verdad? O unas pocas carreras. El objetivo, la optimalidad, el ser óptimo, tiene un significado muy distinto. También pasa lo mismo en aviación. No es lo mismo un avión de transporte de carga que un avión de transporte de viajeros, que un avión de combate o un avión espía, ¿no? Cada uno de ellos tiene una forma con la misma tecnología, con la misma matemática, porque responde a criterios de optimalidad distintos, ¿no? Y matemáticamente, pues al final siempre se trata de un problema de optimización multicriterio, ¿verdad? Porque queremos obtener un máximo o un mínimo, pero siempre también a un coste admisible, ¿verdad? Porque si los aviones fueran demasiado caros, los billetes de avión serían todavía más caros y entonces ya no podríamos viajar, ¿verdad? Bien. ¿Cómo aparecen las matemáticas ahí? Bueno, pues porque a la hora de analizar cómo de eficaz es la forma de un avión, uno de los objetos que tenemos que estudiar es cómo ese avión que se va moviendo, ¿verdad? Cómo ese avión que se va moviendo, qué tipo de movimiento genera en el aire que le rodea, ¿de acuerdo? Porque todos sabemos que si el aire adopta una configuración muy turbulenta, eso va a acabar desestabilizando también el avión, ¿verdad? Por tanto, queremos formas que sean lo menos agresivas posible, de modo que ese aire que circula en torno del avión cuando el avión se mueve adopte una forma pues más laminar, ¿verdad? Más suave y menos turbulenta. Y eso ha de hacerse pues a través del cálculo de las soluciones de las ecuaciones de los fluidos, que como sabéis, pues primero fue también Euler el que escribió las ecuaciones para los fluidos. Él escribió las ecuaciones de los fluidos perfectos en el siglo XVIII. Fue D'Alembert, el mismo que inventó la ecuación de ondas, que dijo Euler está errado
con las ecuaciones de Euler, un pájaro no podría volar, dijo D'Alembert. Y pasaron bastantes años, pasaron como 50 años, hasta que Navier y Stokes, ¿verdad?, se dieron cuenta que lo que le faltaba a las ecuaciones de Euler, que están escritas ahí arriba, era lo que está indicado aquí abajo, que es ese término de viscosidad, ¿verdad? Porque todos sabemos efectivamente que no es lo mismo el aire, el agua o la miel, por ejemplo. Los tres son fluidos, pero cada uno de ellos tiene una viscosidad muy distinta y es por eso que el ser humano puede nadar en el agua, ¿verdad?, pero no puede nadar en el aire. Si pudiéramos nadar en el aire podríamos volar y no podemos volar, ¿verdad?, porque el aire tiene demasiada poca viscosidad para que nuestro movimiento nos pueda sustentar, nos hundiríamos, ¿verdad?, nos caemos si intentamos nadar en el aire, si intentamos volar, y por la misma razón no podríamos volar, no podríamos nadar en la miel, porque la miel es demasiado viscosa y nos agotaríamos antes de poder cruzar una piscina de miel, ¿verdad? Bien. Y todo eso, en realidad, aunque viene expresado con ecuaciones bastante sencillas, como son las de Euler o de Navier-Stokes, encierran en sí toda la complejidad que pueden generar los fluidos en la naturaleza, ¿no? Y aquí vemos una ilustración en la cual vemos un avión en la cual en el tanque le habían puesto polvo de dos colores, azul y rojo, o simplemente rojo, que se mezcla con el azul del cielo y nos da una idea de cómo de turbulento es el aire que se mueve en torno a un avión cuando este avión aterriza o despega, ¿no?, para darnos una idea del reto, del challenge tecnológico y científico que eso supone, ¿no? La ciencia ha avanzado, la ingeniería ha avanzado, la ingeniería aeronáutica ha avanzado, podemos volar, cada vez lo hacemos con más seguridad y con más frecuencia hasta que llegó el COVID. A pesar de eso, una resolución completa de las ecuaciones de Navier-Stokes es uno de los problemas del milenio, ¿verdad? Todavía hay $1 millón encima de la mesa para quien sea capaz de entender bien el problema de Cauchy para las ecuaciones de Navier-Stokes en 3 dimensiones, y es uno de los 7 problemas del milenio que identificó la Fundación CLAI en el año 2000 y de las cuales solo se resolvió el problema de la conjetura de Poincaré, ¿verdad?, del ruso Perelman, ¿verdad?, que fue allá por el año 2004, 2005, 2006, ¿no?, cuando tuvo lugar el Congreso Internacional de Matemáticas de Madrid que mencionaba antes Wagner, ¿no? Bueno, Perelman, un poco fiel a lo que en su día ya dijo Fermat, uno dijo, bueno, una vez de haber demostrado la conjetura de Fermat, no tengo ninguna necesidad ni que me den el premio Fields ni que me den el $1 millón, ¿no? La satisfacción que tengo de haber demostrado ese teorema compensa cualquier otro tipo de reconocimiento, ¿no?, por parte de mis pares. Y una de las grandes ventajas también de las matemáticas a las que antes al principio es esa unidad de las matemáticas, es el hecho de que una vez de que uno ha desarrollado esa tecnología matemática, la tecnología matemática del control, del diseño óptimo de los fluidos, lo mismo que se utiliza a la hora de diseñar carros o diseñar aviones o para regular la canalización en ríos o de gases en las redes de distribución de gas o de petróleo ¿no?, intercontinentales, también sirve pues para problemas que nos pueden preocupar a nivel cotidiano en los sistemas de salud, como puede ser el fluido de la sangre o lo que es el sistema cardiovascular, ¿verdad? Las mismas herramientas de fluidodinámica que se utilizan en la aeronáutica se acaban utilizando también en ámbitos como es la salud cardiovascular, ¿no? Y todo eso es gracias a la computación, ¿no?, que antes mencionábamos a Turing como uno de los iniciadores a la vez de la matemática biológica y también del cálculo científico a través de la máquina Enigma, ¿verdad? Y que, bueno, en su día ya lo anticipó Pascal, ¿no?, en el siglo XVII. Antes se mencionaba Ampère, estaba pensando en Pascal. Ampère es del siglo XIX, Pascal es del siglo XVII. Él ya introdujo la pascalina y hoy en día, bueno, pues cualquier ordenador de mesa de portátil pues es mucho más potente
que cualquiera de los ordenadores como el ENIAC, ¿no? Que se utilizó pues, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también ha sido evocado en muchas películas, ¿verdad? En el proyecto Manhattan, el ordenador ENIAC del proyecto Manhattan de la bomba atómica de los Álamos, ¿no? Hoy en día cualquier ordenador portátil pues, tiene más capacidad que esos grandes ordenadores de la época y además de eso pues sirve de agenda, sirve de calendario, sirve para hacer mail, para escribir papers en tech, para hacer palestras, ¿no? en Skype, etcétera, ¿no? Bien. Como antes he dicho, hay conceptos que se van abrazando, que se van mezclando: control, optimización, cálculo de variaciones, diseño óptimo. Al final, como hemos explicado, por mucho que nosotros vayamos conceptualizando las cosas, al final tenemos que hacer los cálculos en el ordenador, y cuando hacemos los cálculos en el ordenador, al ordenador le tenemos que dar un algoritmo en el cual le digamos, bueno, mira, tú lo que tienes que hacer es decirme cuáles son estas variables, estas constantes óptimas que van a minimizar una determinada función, ¿verdad? Y por eso lo que es la optimización discreta es un área tan importante, ¿verdad? Que se utiliza en todo, porque aunque parece algo que es aparentemente muy sencillo, como ser minimizar función en el espacio euclídeo, con una serie de restricciones, o que aprendemos en la universidad en primero o segundo de carrera, aunque eso sea en apariencia sencillo, conceptualmente, porque, bueno, en análisis, cualquier función continua en un conjunto compacto tiene máximo y mínimo, pero la dificultad de todo eso es encontrar ese máximo y ese mínimo, que en un espacio euclídeo de gran dimensión puede ser un problema extremadamente complejo, ¿no? En el sentido de la complejidad de Kolmogorov, ¿verdad? Y por eso la optimización al final es tan importante, y hoy en día el poder disponer de algoritmos de optimización, que por ejemplo pues el propio MATLAB, ¿no? Tiene ya incorporado un toolbox de optimización, o otros algo más avanzados científicamente, como puede ser IPO, ¿verdad? Que son de uso en abierto, desarrollado en Carnegie Mellon, pues es algo tan importante, ¿verdad? Porque da igual que uno esté hablando de aviones, de coches o de rutas ferroviarias, o de cómo distribuir los niños en las escuelas, o cómo planificar el presupuesto de un país, da igual. Al final, todos esos problemas acaban siendo problemas de optimización una vez discretizados y puestos en el ordenador. De ahí que el área de la optimización tenga una importancia central, ¿no? Y hoy en día, desde hace, pues no sé, 5 o 10 años, claro, ahora ya parece que todo eso ha desaparecido y a la gente le interesa el machine learning, ¿no? Dice, no, ahora lo que se llama la ciencia de los datos, el machine learning, el deep learning, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje profundo. Claro, eso está muy vinculado ya a las ideas que empezaron a evocar Aristóteles y que después lo vemos reflejado en la cibernética, ¿no? Lo que queremos es las máquinas decidan por nosotros, ¿no? O sea, que vemos, por ejemplo, pues ordenadores, programas de ordenador que identifican imágenes, ¿no? Se puede hacer con objetivos un poquito menos nobles, igual de espionaje, pero nosotros también lo hacemos en el Photoshop, ¿no? Donde tenemos miles de fotografías de amigos y de familiares. Basta que le indiquemos el nombre de esa persona a una cara, digamos, este es Javier, ya le das a la tecla del ordenador y el ordenador va a agrupar la docena o las centenas de fotografías que corresponden a esa persona, a Javier o a María, ¿no? Lo hace directamente el ordenador. Entonces, uno se pregunta, bueno, sí, pero ¿eso es informática o es pura informática o es matemáticas? Bueno, por supuesto que son matemáticas. Al final son, de hecho, las mismas matemáticas, ¿verdad? Lo que estamos buscando en este caso es un sistema dinámico que le asigne a cada una de las imágenes el objetivo, la etiqueta que le hemos acordado, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo típico es pues la clasificación del reciclaje de la basura, ¿no? Que tienes, dependiendo de los países, hay un contenedor o no hay ninguno, hasta que pueda haber muchos contenedores, ¿no? Entonces tienes el contenedor amarillo para el plástico, el verde para el cristal, el azul para el papel, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, bueno, como humanos, nosotros sabemos quitarle
quitarle el papel a la botella de plástico, el plástico lo ponemos en el amarillo, el papel lo ponemos en el azul, pero claro, nos gustaría robotizar eso, nos gustaría mecanizar eso y lo podemos hacer en cualquier contexto, ¿no? Hemos hablado de imágenes, hemos hablado de textos, reconocimiento de textos, traducción automática de textos de un idioma a otro. Al fin y al cabo es establecer también biyecciones entre un texto en un idioma y otro texto en otro idioma. Todo eso que parece que es pura informática, en realidad son las mismas matemáticas. Son sistemas dinámicos en los que tenemos que llevar datos iniciales en datos finales, ¿verdad? Solo que en este caso ya no estamos hablando de fluidos o de elasticidad o del diseño de ciudades. Estamos hablando de diseñar, ¿no?, sistemas dinámicos de grandísima dimensión, porque estamos hablando de manejar, pues no sé, los datos de salud de un país, ¿no? Pues el sistema de salud en Brasil, pues con 200 millones de personas que están yendo a hospitales y están haciendo análisis de sangre. Estamos hablando de espacios euclideos de una dimensión tan grande que, aunque nosotros conceptualmente podamos entenderlo, a la hora de implementarlo y realmente generar esos sistemas, no lo podemos hacer con un papel y un lápiz, no lo podemos hacer en la pizarra, lo tenemos que hacer en el ordenador, ¿verdad? Pero por eso los ordenadores fueron inventados precisamente por los matemáticos, ¿no?, para poder hacer esos cálculos que ya ellos eran conscientes que no iban a poder hacer, ¿no? Y el ejemplo nuevamente de Turing y de la máquina Enigma, cuando él sabe que puede descodificar el código de comunicación secreto, sabe que lo puede hacer porque lógicamente sabe que se puede construir un algoritmo, un proceso que dé lugar al código, pero sabe también que el número de operaciones que hay que hacer es tan grande que no va a poder hacerse a través de un equipo de humanos y por eso inventa la máquina, ¿no? Bien, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, pues una manera de interpretarlo es nuevamente a través de sistemas de control, son sistemas dinámicos de control, las redes neuronales basados simplemente en una idea bastante sencilla, pero a la vez muy bonita, ¿no?, que tiene que ver con algo que se estudia en la teoría de la medida, ¿no?, que es la densidad de las funciones simples, ¿no? Sabemos que los polinomios son densos en las funciones continuas, Stone by Strass, pero cuando llegamos a la teoría de la medida de Lebesgue nos dicen, pero también las funciones simples son densas, las funciones simples son las que son constantes a trozos, ¿no? Bueno, pues lo que se hace en el ámbito de las redes neuronales, hay una contribución ahí seminal de Sibenko en el año 89 que dice, bueno, pues lo mismo que se hace con funciones simples constantes en la teoría de la medida, se puede hacer a través de sigmoides, de funciones suaves, ¿no?, que transitan entre 0 y 1, que es una regularización de la función de Heaviside, y a través de la iteración de esas funciones podemos también generar aproximaciones que son capaces de generar subespacios densos, ¿no? Y claro, todo lo que es denso, pues ya lo cubre todo. Si podemos asegurar que combinaciones de sigmoides son capaces de generar cualquier función, cualquier sistema dinámico, pues ya sabemos que ya no es más que calcular los coeficientes que corresponden a esa combinación que exige la densidad, ¿verdad?, la teoría de aproximación. Y eso se puede reescribir como un sistema dinámico discreto o se puede escribir como un sistema dinámico continuo y se puede resolver a través de la teoría de control, pues como hemos expresado antes, ¿no? Esto es un ejemplo tomado del trabajo realizado en nuestro equipo. Esta simulación en concreto la ha hecho Borjan Gesowski, que realiza la tesis doctoral en nuestro equipo, y es un problema muy futbolístico, ¿no? Tenemos un campo de fútbol donde tenemos jugadores de camiseta roja, un equipo de camiseta roja y otro equipo de camiseta azul, ¿verdad? Y queremos que los jugadores de la camiseta roja vayan a la izquierda del estadio y los jugadores de la camiseta azul vayan a la derecha del estadio. Esto no es más que un ejemplo en dos dimensiones de lo que se puede hacer en cualquier dimensión a la hora de simplemente pues agrupar en un sistema de salud aquellas personas que, en función de los indicadores de su historial médico, pueden tener tendencia a desarrollar determinadas enfermedades, ¿no? Pues para hacer tratamientos o incluso análisis, ¿no?, y pruebas de anticipación, ¿no?, de predicción de posibles riesgos de cáncer, cardiovascular, etcétera, en un futuro, ¿verdad? El problema de la clasificación nuevamente. Bueno, lo hacemos con las herramientas que hemos indicado anteriormente
y vemos cómo efectivamente el sistema dinámico es capaz de realizar esa operación. Claro, como veis, este ejemplo está hecho a propósito para que veáis también que no es tan fácil. O sea, conseguimos que los jugadores de la camiseta roja vayan a la izquierda, los jugadores de la camiseta azul van a la derecha, pero hay un pequeño error. Hay un jugador de la camiseta roja que se confunde y va a la derecha, ¿no? Y eso es precisamente lo que nosotros también percibimos hoy en día en las aplicaciones más avanzadas que se pueden hacer de estos algoritmos de Machine Learning, ¿no? Son algoritmos extremadamente eficaces, pero no son eficaces al 100%, ¿vale? Y tienen margen de error. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a Google Imágenes y buscamos las fotos de una persona, vemos cómo efectivamente acierta muchas veces, pero de vez en cuando aparece una foto que no corresponde a la persona correcta, ¿no? Es exactamente a través debido a ese pequeño margen de error. ¿Por qué? Porque se trata de sistemas de altísima dimensión y con el tiempo de cálculo que nos hemos dado, que en este caso son pocos segundos, le estamos exigiendo una eficacia que, aunque es muy alta, no tiene por qué llegar a ser del 100%. ¿De acuerdo? De ahí también un poco pues ese síndrome que está ahora en esta sociedad tan hiperconectada y tan hipercomunicada también, que podamos simplemente ser tratados los humanos como puntos azules o rojos sin que se tenga en cuenta realmente nuestra propia voluntad, ¿verdad? Ese mundo orwelliano. ¿Cuáles son las perspectivas? Como ves, es un mundo que no para de crecer. Cuando parecía que la teoría del control ya declinaba porque parece que ya la revolución industrial ya ha llegado al máximo, ¿no? ¿Qué más se puede esperar de un coche o de un avión, ¿no? Parece que ya estamos al final de un túnel, ¿no? Bueno, pues de repente ha aparecido otro. Es el mundo del machine learning, en el cual pues la teoría del control tiene que renacer, tiene que volver a, utilizando todo lo que sabe, a abordar problemas que hasta ahora eran inesperados, ¿no? En una dimensión muchísimo más grande y en una geometría mucho más compleja de la que habíamos imaginado hasta ahora, ¿verdad? Porque la geometría de la red que hoy en día, de la red, ¿no? de la telaraña, de la red de araña que cubre este planeta global, esta sociedad moderna interconectada, es todavía mucho más complejo y mucho de mayor dimensión que la que podemos pensar pues, de la teoría clásica de nudos en 3 o 4 o 5 variables del espacio euclídeo, ¿no? Cada vez más vamos a vivir más años, de ahí que los temas que tienen que ver con la neurociencia y también con la salud mental van a ser cada vez más importantes. La neurociencia que también nos hace, ¿no?, pensar en las redes, ¿verdad? En la medida en que el cerebro es posiblemente el mejor ejemplo de red, comunicación y de cálculo a la vez. No hay ordenador mejor que un cerebro, ¿verdad? La prueba de ello es que los humanos aprendemos a hacer cosas que, a pesar de toda esa evolución de la ciencia, nadie es capaz de construir un robot que juegue al fútbol como un jugador, ¿no?, de élite o que pinte o dibuje como un artista, ¿verdad?, de los más inspiradores. Y lo que es cierto también es que en ese mundo cada vez más complejo, más social, más interconectado, en el cual los nuevos retos de las neurociencias van a condicionar también nuestra capacidad de vivir más años y hacerlo mejor, está claro que los grandes avances seguirán viniendo también desde el ámbito de las matemáticas y en particular de la matemática computacional, ¿no? Aquí tengo una señal pues, de algoritmos que han ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿no? Pues desde la eliminación de Gauss hasta las diferencias, los splines, los métodos espectrales, los wavelets, los algoritmos de diferenciación automática, y esa lista no hace más que crecer todas las días para abordar precisamente esos retos cada vez más crecientes, ¿no? Y aquí concluyo un poco con una pregunta, ¿no?, que lanzo sobre todo al público más joven, ¿no?, que tiene responsabilidad de seguir con las matemáticas en las próximas décadas, ¿no? En el sentido de que en la viñeta de arriba vemos cómo el humano inventó las matemáticas, ¿no?, las matemáticas de los pitagóricos, ¿no?, de la geometría, del cálculo, de los números, de los racionales y también de los irracionales.
El hombre hizo la revolución industrial, como vemos en esa viñeta, en ese fotograma conocido de la película de Charles Chaplin, ¿no? El hombre como simplemente una pieza de un engranaje, ¿no? De una máquina. Hemos después, en el siglo XX, construido los ordenadores, la robótica, la comunicación inalámbrica, ¿no? Y sin duda eso nos conduce a un fenómeno de aceleración en el cual en muy poco tiempo habrá descubrimientos insospechados, ¿no? Y que no sabemos cuáles son. No sabríamos decir, ¿no? Igual podríamos hacernos esa pregunta de ¿y cómo será la Universidad de Joao Pessoa en el año 2050? Bueno, pues no es fácil de responder, ¿verdad? Pero lo que sí podemos asegurar siempre es que la respuesta a esa pregunta siempre tendrá un gran porcentaje de componente matemática en su contenido, en su ADN. Gracias por vuestra atención.